En algún momento de la vida, muchos hemos pasado por esta experiencia. Elevas una oración sincera, levantas tu voz con lágrimas, te presentas delante de Dios con el corazón quebrado y lo que encuentras es un cielo que parece no responder. Esperas con urgencia una señal, una dirección clara, una palabra que traiga alivio, pero en lugar de eso solo percibes un silencio profundo. Ese silencio puede herir más que un no, porque nos empuja a dudar, a preguntarnos si Dios realmente oye, si permanece cerca, si aún se interesa por nosotros. Hay creyentes que aman a Dios con todo su ser y aún así atraviesan etapas donde ese silencio pesa como una noche interminable y sin luz. Por eso, este mensaje no surge para señalar ni reprochar, sino para acompañar, fortalecer y restaurar la fe. Le invito a permanecer, a abrir el corazón y a caminar con atención, porque aquí no hay condena, sino consuelo. Y si estas palabras resuenan contigo, te animo a apoyar este espacio, a compartirlo con alguien que esté luchando en silencio y a dejar en los comentarios una declaración que nos una en esperanza. Dios sigue obrando, incluso cuando guarda silencio. Ahora sí, avancemos juntos en este recorrido. Parte 1. El misterio sagrado del silencio de Dios. Reflexionar sobre el silencio de Dios no es tarea fácil, porque solemos relacionarlo con la voz, con la palabra pronunciada, con la revelación clara. Desde las primeras páginas de las Escrituras, Dios da origen a todo por medio de su palabra. Pronuncia sea la luz y la luz irrumpe. Su voz pone orden donde había confusión. Da forma a lo invisible y hace surgir vida donde antes no existía. Por eso, cuando Dios calla, algo se mueve dentro de nosotros. Si Él crea hablando, entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué significado tiene su silencio? ¿De qué intención puede esconder? La Biblia no evita esta realidad. Al contrario, la presenta con una honestidad conmovedora. Hombres y mujeres profundamente comprometidos con Dios, que caminaron en obediencia y fidelidad, también atravesaron extensos periodos sin recibir respuesta. El silencio divino no es una invención moderna ni una señal de fe débil. Es una vivencia profundamente arraigada en la historia bíblica. Uno de los clamores más repetidos y humanos que aparecen en las Escrituras es el ¿hasta cuándo? No se trata de una reflexión fría, sino de un grito que nace del alma cansada. El salmista expresa: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo apartarás tu rostro de mí? Estas palabras no brotan de la incredulidad, sino de una fe herida que se atreve a hablar con Dios sin fingimientos. El silencio de Dios no niega su presencia. Muchas veces la da por sentada. Solo reclama silencio quien espera una respuesta. Desde el punto de vista teológico, el silencio de Dios no es ausencia, sino enseñanza. No es abandono, sino proceso. Dios no guarda silencio porque no tenga nada que decir, sino porque en ciertos momentos su propósito es formar el corazón antes de responder a la petición. En nuestra manera humana de razonar, el silencio suele interpretarse como desinterés. En la lógica divina, muchas veces es preparación. Pensemos en un maestro que observa a su alumno enfrentarse a un problema complejo. Si interviene de inmediato, el alumno no desarrolla comprensión ni madurez. Pero si permanece en silencio, atento y presente, permite que el alumno piense, se equivoque, insista y crezca. El maestro no se ha ido, simplemente está facilitando un aprendizaje más profundo. Así actúa también Dios. El silencio de Dios suele manifestarse en etapas donde la fe es llamada a crecer. Cuando dependemos solo de respuestas inmediatas, la relación con Dios puede volverse condicionada. Creemos mientras escuchamos. Pero cuando aprendemos a confiar en su carácter, aún sin oír su voz, la fe deja de ser reacción y se transforma en convicción firme. Dios es un Dios que se revela, pero no se deja manipular. Habla cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Su silencio nos recuerda que no es un medio para resolver urgencias, sino un Padre eterno que ve más allá del instante presente.
Muchas de las respuestas que hoy anhelamos podrían ser dañinas si llegaran antes de tiempo. En su silencio, Dios también protege. La Escritura muestra incluso que Jesús experimentó el silencio del Padre. En Getsemaní, el Hijo ora con profunda angustia y pide que, si es posible, pase de él aquella copa. No hay una voz audible respondiendo, no hay explicaciones inmediatas. Hay silencio. Y sin embargo, ese silencio no era rechazo, sino parte del cumplimiento del plan eterno. No fue falta de amor, sino el umbral de la redención. Esto nos revela una verdad esencial. El silencio de Dios jamás contradice su amor. Puede desafiar nuestras expectativas, nuestros tiempos y nuestros deseos, pero nunca su naturaleza. Dios no cambia cuando calla. Sigue siendo fiel, justo, cercano y bueno. El conflicto no está en que Dios guarde silencio, sino en que hemos aprendido a medir su cercanía por la rapidez de su respuesta. Pero la fe bíblica no se sostiene en sensaciones constantes, sino en una confianza que permanece. Hay etapas donde Dios habla con claridad y otras donde habla en lo profundo. A veces su voz se oye, otras veces se percibe en el alma, aún sin palabras. Cuando Dios guarda silencio, también nos invita a aprender a escuchar de una manera distinta. No solo con los oídos, sino con el corazón. No mediante respuestas instantáneas, sino a través de una transformación lenta y segura. En el silencio salen a la luz nuestras ansiedades, nuestras dependencias y nuestras verdaderas motivaciones. Muchas veces descubrimos que no solo buscábamos a Dios por quien Él es, sino por lo que esperábamos recibir de Él. Parte 2. Cuando el silencio también es palabra, entender el silencio de Dios exige una base doctrinal sólida, porque sin ella corremos el riesgo de interpretar ese silencio desde la emoción y no desde la verdad. La fe cristiana no se apoya en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha dado a conocer acerca de sí mismo. Por eso, cuando Dios calla, no estamos frente a un vacío espiritual, sino ante una realidad que necesita ser comprendida con madurez y discernimiento. La Escritura enseña que Dios es soberano en la manera en que se revela. Él decide cuándo hablar y cuándo guardar silencio, y ambas cosas forman parte de su voluntad perfecta. En el libro de Eclesiastés se nos recuerda que existe un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Si esto es válido para el ser humano, con mayor razón lo es para Dios, cuya sabiduría no tiene límites y cuyos caminos superan los nuestros. El silencio divino no es improvisado ni producto del azar. Responde a un diseño eterno. Uno de los errores más frecuentes en la vida de fe es pensar que Dios debe responder siempre de forma inmediata y explícita a cada oración. Sin embargo, la enseñanza bíblica sobre la fe nos muestra que confiar en Dios no significa comprender cada detalle de sus acciones. El autor de la carta a los Hebreos define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta definición deja claro que la fe no depende de señales visibles ni de respuestas audibles, sino de una confianza firme en el carácter de Dios, aun cuando no hay evidencia externa. Desde una perspectiva doctrinal, el silencio de Dios examina la profundidad de nuestra fe. Si nuestra confianza se sostiene solo en respuestas visibles, se vuelve frágil. Pero cuando se apoya en la fidelidad de Dios revelada en las Escrituras, puede mantenerse incluso en las noches más oscuras. Dios no está obligado a explicar cada uno de sus silencios, porque su palabra ya ha mostrado con claridad quién es Él. En el Antiguo Testamento observamos que, en muchas ocasiones, Dios guarda silencio antes de intervenir de manera decisiva. Hubo siglos completos sin que se registrara una voz profética entre el tiempo de Malaquías y el nacimiento de Juan el Bautista. Fueron 400 años de aparente silencio. Sin embargo, ese silencio no fue sinónimo de inactividad. Mientras el cielo parecía callado, Dios estaba preparando el camino para la llegada del Mesías.
El silencio formó parte del cumplimiento del plan, no una pausa en él. Desde el punto de vista doctrinal, esto nos enseña que Dios actúa tanto en lo visible como en lo invisible. El silencio no es ausencia de obra, sino una obra que aún no se manifiesta. El apóstol Pablo exhorta a no fijar la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. Esta afirmación nos invita a reconocer que Dios puede estar obrando de manera profunda aun cuando nuestros sentidos no perciben nada. Otra verdad doctrinal fundamental es comprender que Dios no está sujeto a nuestra urgencia. Nosotros vivimos limitados por el tiempo. Dios habita en la eternidad. Lo que para nosotros parece tardanza, para Dios es exactitud perfecta. El salmista declara que 1000 años delante del Señor son como el día de ayer que ya pasó. Cuando Dios guarda silencio, no es porque haya perdido el control, sino porque está ordenando todas las cosas conforme a su propósito eterno. El silencio de Dios también está estrechamente ligado a la formación del carácter. La doctrina bíblica de la santificación nos recuerda que Dios no solo busca resolver situaciones, sino transformar corazones. Muchas veces anhelamos respuestas rápidas porque deseamos alivio inmediato, pero Dios apunta a una obra profunda y duradera. El silencio confronta nuestras intenciones. ¿Buscamos a Dios por quien Él es o solo por lo que esperamos obtener? En el libro de Job encontramos una de las expresiones más claras de esta realidad doctrinal. Job lo pierde todo, clama, pregunta y discute. Y durante extensos pasajes, Dios permanece en silencio. Sus amigos intentan llenar ese silencio con razonamientos humanos, pero fracasan. Cuando Dios finalmente habla, no responde directamente a las preguntas de Job. Se revela a sí mismo en su grandeza. Esto nos enseña que la respuesta más profunda de Dios no siempre es una explicación, sino una revelación de su naturaleza. Doctrinalmente, esta verdad es esencial. Dios no siempre responde al por qué, pero siempre responde al quién. Cuando comprendemos quién es Dios, el silencio deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio de confianza. Job, después de escuchar a Dios, reconoce que antes solo había oído de Él, pero ahora lo conocía de una manera más profunda. El silencio no destruyó su fe, la refinó. El Nuevo Testamento confirma esta misma verdad. Jesús enseñó que el ser humano no vive solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Sin embargo, esa palabra no siempre llega como una voz audible. Muchas veces se manifiesta como una convicción interior, una paz que no puede explicarse o una perseverancia que no nace de la fuerza humana. Según la doctrina cristiana, el Espíritu Santo intercede incluso cuando no sabemos qué orar, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto significa que aún en el silencio hay comunión. El silencio de Dios también nos enseña a depender más de la Escritura que de la experiencia. Las experiencias espirituales tienen valor, pero la doctrina se sostiene sobre la palabra revelada. Cuando Dios guarda silencio, la Biblia continúa hablando. Sus promesas no se anulan porque no sintamos su voz. El cielo puede parecer callado, pero la palabra permanece firme. Esta verdad doctrinal protege al creyente de caer en la desesperación o en la confusión. Dios no es inestable ni cambiante. No juega con la esperanza de sus hijos. Su silencio jamás contradice lo que ya ha dicho. Si Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, esa promesa sigue vigente incluso en aquellos días en los que no percibimos su cercanía. Desde esta perspectiva, el silencio se transforma en un instrumento de gracia. Nos impulsa a crecer, a profundizar y a madurar. Nos enseña a caminar por fe y no por vista. Nos recuerda que Dios no necesita hablar constantemente para seguir siendo Dios. La fe, vivida en tiempos de silencio, también implica aprender a esperar sin caer en la desesperación. Esperar no es quedarse inmóvil, es una confianza activa.
El profeta Isaías afirma que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice los que comprenden todo, ni los que reciben respuestas inmediatas, sino los que esperan. La espera en Dios es una disciplina espiritual que muchas veces se aprende precisamente en el silencio. En la práctica diaria, esto significa continuar obedeciendo aunque no veamos resultados visibles, seguir haciendo el bien, perseverar en la congregación, mantener la lectura de la palabra, continuar perdonando y amando, no porque todo tenga sentido, sino porque confiamos en que Dios sigue obrando. La fe genuina no se sostiene solo cuando las cosas marchan bien. Se revela con mayor claridad cuando seguimos caminando aún sin entender. El silencio de Dios también nos confronta a nivel emocional. Es natural sentir tristeza, frustración o incluso enojo. La Biblia no nos llama a negar esas emociones, sino a presentarlas delante de Dios. Los salmos están llenos de clamores sinceros, de expresiones de dolor y confusión. El creyente no finge fortaleza, aprende a mostrarse vulnerable ante Dios. Vivir la fe no consiste en negar lo que sentimos, sino en decidir a quién llevamos lo que sentimos. En estos momentos, la comunión con otros creyentes se vuelve fundamental. Muchas veces Dios guarda silencio de manera personal, pero habla a través del cuerpo de Cristo. Una palabra a tiempo, una oración compartida o un abrazo sincero pueden convertirse en instrumentos de consuelo. La fe no fue diseñada para vivirse en aislamiento. Cuando el cielo parece callado, la comunidad de fe se vuelve una señal tangible de que Dios sigue presente. La lectura de la Escritura adquiere una profundidad especial en medio del silencio. Textos que antes parecían familiares cobran un nuevo sentido. Promesas que parecían generales se vuelven personales. La palabra de Dios no cambia con nuestras circunstancias, pero nosotros sí cambiamos cuando la leemos desde un corazón quebrantado. En el silencio, la Biblia deja de ser solo información y se convierte en sustento. Vivir la fe en estas etapas también implica proteger el corazón de la amargura. Cuando no comprendemos el silencio de Dios, podemos comenzar a compararnos con otros y pensar que Dios responde a todos menos a nosotros. Esta comparación es peligrosa porque nos hace perder de vista nuestra propia historia con Dios. Cada proceso es diferente, cada camino es único. El silencio que hoy te está formando no será el mismo que otro atraviesa. Dios trata con cada corazón de manera personal. La fe práctica se expresa en decisiones pequeñas y diarias. Levantarse y decir, confío en ti, aun cuando no hay respuestas. Decidir no rendirse. Elegir no endurecer el corazón. Optar por seguir creyendo que Dios es bueno, incluso cuando la realidad parece decir lo contrario. Estas decisiones, aunque parezcan sencillas, construyen una fe sólida y profunda. Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. En el silencio, lo poco adquiere un valor inmenso. Una oración sencilla, un acto de obediencia o una decisión correcta pueden tener un impacto eterno. Dios ve lo que nadie más ve. Él honra la fe que persevera en medio de la oscuridad. Vivir la fe cuando Dios guarda silencio también nos prepara para escuchar con mayor claridad cuando Él vuelva a hablar. El silencio afina el oído espiritual. Nos enseña a distinguir entre la voz de Dios y el ruido de nuestras propias expectativas. Cuando finalmente llega la respuesta, el corazón que ha aprendido a esperar la recibe con humildad y gratitud, no con exigencia. El silencio no es eterno, pero lo que Dios forma en nosotros durante ese tiempo permanece. La fe que nace en el silencio es más profunda, más firme y menos dependiente de las circunstancias. Es una fe que descansa en el carácter de Dios, no en la rapidez de sus respuestas. Parte 4. Cuando la Biblia habla desde el silencio, la Escritura está llena de relatos en los que Dios guarda silencio, no como un vacío sin propósito, sino
como un escenario donde la fe es examinada, refinada y finalmente manifestada con mayor claridad. Estas historias no fueron escritas solo para informarnos, sino para acompañarnos cuando atravesamos vivencias semejantes. Al observar cómo otros caminaron en medio del silencio, comprendemos que no estamos solos y que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando no responde de inmediato. Uno de los ejemplos más profundos es el de Abraham. Dios le habló con claridad, le hizo promesas extraordinarias y le aseguró una descendencia tan innumerable como las estrellas del cielo. Sin embargo, después de esas promesas vinieron largos periodos de silencio. Pasaron años sin que Abraham viera cumplimiento alguno. El silencio no fue corto ni cómodo. Fue extenso, desgastante y lleno de interrogantes. Aún así, Abraham continuó avanzando. La Escritura declara que creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. No creyó porque viera resultados. Creyó porque confiaba en aquel que había hablado. El silencio no canceló la promesa, la afirmó. Otro ejemplo poderoso es el de José. Dios le concedió sueños cuando era joven, visiones de propósito, de autoridad y de un futuro diferente. Pero después de esos sueños llegó el silencio. Fue vendido por sus hermanos, traicionado y olvidado en una prisión. Durante muchos años no hay registro de una palabra directa de Dios hacia José. Sin embargo, Dios estaba presente en cada etapa. La Biblia afirma que el Señor estaba con José, aun cuando todo parecía indicar lo contrario. El silencio no significó ausencia, fue un tiempo de preparación. Cuando llegó el momento de la exaltación, José estaba listo, porque el silencio había moldeado su carácter. Moisés también conoció el silencio. Después de recibir el llamado para liberar a Israel, pasó 40 años en el desierto, 40 años de anonimato, de rutina y de aparente pausa. El hombre formado en palacios aprendió a cuidar ovejas en soledad. No hay grandes discursos ni milagros registrados en ese periodo, solo silencio. Pero ese silencio fue la escuela donde Dios formó al libertador. Cuando Dios volvió a hablar desde la zarza ardiente, Moisés ya no era el mismo. El silencio había cumplido su propósito. David, el hombre conforme al corazón de Dios, expresó en muchos salmos la angustia que produce el silencio divino. Fue ungido como rey, pero no ocupó el trono de inmediato. Años de persecución, huida e injusticia marcaron su camino. Muchas veces clamó sin recibir una respuesta inmediata. Sin embargo, en esos silencios aprendió a confiar, a esperar y a descansar en Dios. Los salmos nacidos en medio del silencio se convirtieron en palabras de consuelo para generaciones enteras. La historia de Ana también refleja esta verdad. Durante años clamó por un hijo. Oró con lágrimas, con el alma afligida y con perseverancia. No hubo una respuesta inmediata. El silencio de Dios fue tan profundo que incluso fue malinterpretada por quienes la rodeaban. Pero Dios estaba escuchando. En el tiempo señalado, el silencio se rompió y Samuel nació. El silencio no fue rechazo, sino preparación para una entrega mayor. Uno de los silencios más impactantes de la Biblia aparece en el libro de Esther. De manera sorprendente, el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez en todo el relato. No hay oraciones registradas, no hay profecías ni voces celestiales. Y sin embargo, Dios está presente en cada detalle. El silencio en Esther nos enseña que Dios puede actuar poderosamente aun cuando no es nombrado de forma explícita. La ausencia de palabras no implica ausencia de acción. Quizá el ejemplo más profundo y conmovedor sea el de Jesús en la cruz. En el momento más oscuro, cuando cargaba con el pecado del mundo, Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese clamor brota del silencio. El Padre no responde con una voz audible. El cielo permanece callado mientras el Hijo sufre. Y aún así, ese silencio no fue un abandono definitivo. Fue el precio de nuestra redención. En ese silencio se estaba cumpliendo el plan eterno de salvación. Este momento nos revela una verdad fundamental. El silencio de Dios
no siempre se rompe con palabras, sino con hechos. La resurrección fue la respuesta del Padre al silencio del Calvario. No fue una explicación, fue una victoria. Muchas veces esperamos que Dios nos explique el dolor, pero Él responde transformándolo. Los relatos bíblicos muestran un patrón constante. Antes de una gran manifestación de Dios, suele existir un tiempo de silencio. Antes del Éxodo hubo esclavitud. Antes del reinado de David hubo persecución. Antes de la cruz hubo silencio. Antes de la resurrección hubo tumba. El silencio nunca es el final de la historia. Estas historias nos ayudan a reinterpretar nuestra propia experiencia. Cuando atravesamos silencios, no estamos fuera del plan de Dios. Muchas veces estamos exactamente en el centro. La Biblia no idealiza el silencio, pero tampoco lo presenta como inútil. Es un espacio donde Dios obra en lo profundo, donde la fe se purifica y donde el corazón aprende a depender de Él. El silencio también revela quiénes somos cuando no hay aplausos, respuestas ni señales visibles. Muestra si seguimos creyendo cuando nadie nos observa, si perseveramos en la oración cuando parece inútil, si continuamos obedeciendo sin una recompensa inmediata. En ese sentido, el silencio actúa como un espejo espiritual. Al contemplar estos ejemplos bíblicos, comprendemos que el silencio de Dios no es extraño ni excepcional. Es parte del camino de la fe. Los grandes hombres y mujeres de Dios no fueron aquellos que siempre recibieron respuestas rápidas, sino aquellos que aprendieron a confiar en medio del silencio. La Biblia no nos promete una vida sin silencios, pero sí nos asegura que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Esa promesa permanece firme incluso cuando no escuchamos su voz. El silencio puede desconcertarnos, pero la fidelidad de Dios jamás falla. Parte 5. Historias que nacen en la noche del silencio. Existen verdades espirituales que se comprenden mejor no solo a través de enseñanzas o relatos bíblicos, sino mediante historias que reflejan lo que sucede en el interior del ser humano, cuando Dios guarda silencio. A veces, una experiencia narrada alcanza rincones donde la explicación no llega. Por eso, en esta parte, la invitación es a entrar en testimonios simbólicos, escenas imaginadas pero profundamente reales, que expresan lo que muchos viven cuando el cielo parece permanecer callado. Imagina a una mujer que cada mañana se levanta antes de que amanezca. Su hogar está en completo silencio. Prepara café, abre su Biblia y ora por su hijo. Lleva años haciéndolo. Al inicio, sus oraciones eran extensas, llenas de palabras, lágrimas y súplicas urgentes. Con el paso del tiempo, las palabras se fueron acortando. No porque su fe se debilitara, sino porque el peso del silencio la cansaba. Algunas mañanas solo lograba decir, Señor, tú lo sabes. No había señales visibles. El hijo seguía lejos. Las decisiones equivocadas continuaban y el silencio de Dios parecía profundo. Aún así, cada mañana ella regresaba, no porque comprendiera, sino porque había aprendido que amar a Dios no depende de resultados inmediatos. Años después, sin anuncio previo, ese hijo volvió con el corazón quebrantado y dijo una frase sencilla: Mamá, algo dentro de mí no me permitió seguir igual. Entonces, ella comprendió que el silencio de Dios nunca fue vacío. Fue una obra silenciosa en un lugar al que ella no podía acceder. Imagina ahora a un hombre que pierde su empleo después de años de fidelidad. Ora pidiendo dirección, provisión y respuestas. Los días pasan, luego las semanas y después los meses. Las puertas no se abren. El silencio de Dios comienza a pesar más que la incertidumbre económica. En medio de ese silencio, este hombre empieza a preguntarse si su valor estaba en lo que hacía o en quién era delante de Dios. Poco a poco, el silencio desmonta una identidad construida sobre el rendimiento y la reconstruye sobre la gracia. Cuando finalmente llega una nueva oportunidad, no solo hay un nuevo trabajo, sino un corazón más libre,
menos atado al reconocimiento y más firme en la confianza. Piensa en alguien que ora por sanidad. Ora con fe, con promesas bíblicas y con esperanza. Escucha testimonios de otros que fueron sanados rápidamente. Pero en su caso, el cuerpo no responde, el dolor continúa y Dios guarda silencio. En ese proceso descubre algo inesperado, una paz que no depende del diagnóstico. El silencio no elimina el dolor de inmediato, pero sí disuelve el miedo. Esa persona aprende que Dios no siempre sana quitando la enfermedad, pero siempre sana sosteniendo el alma. El silencio se convierte en un espacio donde la fe deja de ser una transacción y se transforma en relación. Hay silencios que rompen nuestras expectativas, pero sanan nuestras motivaciones. Muchas veces buscamos respuestas para sentir control, pero Dios guarda silencio para enseñarnos a confiar. En estos testimonios simbólicos aparece un patrón claro. El silencio no destruye la fe genuina, la redefine. Imagina a alguien que sirve con fidelidad en su iglesia. Entrega su tiempo, su energía y su corazón. Espera dirección, confirmación o quizá una oportunidad diferente. Pero el cielo permanece callado. Nadie reconoce su esfuerzo, nadie parece notar su constancia. En ese silencio, Dios obra en lo profundo, limpia el corazón de la necesidad de aprobación, purifica el servicio y transforma la motivación. Esa persona aprende a servir no para ser vista, sino por amor a Dios. Y cuando llega el tiempo de Dios, el fruto aparece, no como un premio humano, sino como una obra espiritual sólida. Estos silencios también revelan algo más. Dios confía en nosotros. El silencio no siempre es señal de debilidad. En muchas ocasiones es señal de madurez. Como un padre que permite que su hijo camine solo, porque sabe que puede hacerlo. Dios a veces guarda silencio, porque la fe ha crecido lo suficiente para sostenerse. No nos abandona, nos fortalece desde dentro. Hay personas que, en medio del silencio, desarrollan una vida espiritual más profunda que nunca. Aprenden a percibir a Dios, no solo a través de palabras, sino mediante convicciones, paz interior y dirección interna. El silencio afina la sensibilidad espiritual, reduce el ruido externo y amplifica la voz interior del Espíritu Santo. Estos testimonios simbólicos también nos recuerdan que muchas de las obras más grandes de Dios ocurren fuera de nuestra vista. No vemos lo que Él está haciendo en otros corazones, en circunstancias que se están alineando o en procesos que aún no han madurado. El silencio no es inactividad, es trabajo oculto. Imagina a un agricultor que siembra una semilla. Durante semanas la tierra parece no cambiar. No hay señales visibles. Para quien no entiende el proceso, podría parecer que nada ocurre. Pero bajo la superficie, la vida se está formando. Las raíces se extienden, las estructuras se fortalecen y todo sucede en silencio. Cuando finalmente brota el fruto, nadie ve el proceso oculto, solo el resultado. Así obra Dios también en nuestras vidas. El silencio enseña humildad. Nos recuerda que no todo gira en torno a nuestro tiempo ni a nuestra comprensión. Dios no está obligado a explicarse. Nos invita a confiar. Y confiar en medio del silencio es una de las expresiones más puras de la fe. Estas historias, aunque simbólicas, reflejan experiencias reales de miles de creyentes. Personas que aprendieron que el silencio de Dios no los alejó de Él, sino que los acercó de una manera más profunda y auténtica. Personas que descubrieron que, cuando Dios calla, el alma aprende a escuchar de otra forma. El silencio también tiene el poder de unirnos. Cuando compartimos nuestras luchas, descubrimos que otros han atravesado noches similares. El silencio deja de ser un espacio de soledad y se convierte en un lugar compartido de esperanza. En estas historias no hay finales rápidos ni soluciones sencillas. Hay procesos, espera y transformación. Y precisamente eso es lo que las hace verdaderas. Dios no siempre actúa como esperamos, pero siempre actúa como necesitamos. Así, el silencio se convierte en un lenguaje distinto. No se oye con los oídos, pero se comprende con el corazón. No se explica con facilidad, pero se reconoce cuando miramos atrás y entendemos cómo
Dios nos sostuvo cuando pensábamos que no estaba hablando. Parte 6. Aprender a caminar con Dios en medio del silencio. Cuando el silencio de Dios se vuelve parte habitual de nuestra experiencia, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo vivir espiritualmente de una manera sana en medio de esa etapa? No se trata solo de soportar el silencio, sino de aprender a caminar con Dios dentro de él. El silencio no es una pausa vacía, es una escuela espiritual donde se aprende a vivir de forma más profunda, más libre y más madura. Uno de los primeros principios espirituales para atravesar el silencio es aceptar que no todo silencio necesita resolverse de inmediato. Muchas personas luchan contra el silencio como si fuera un error que debe corregirse. Pero cuando aceptamos que el silencio puede tener un propósito, dejamos de resistir a Dios y comenzamos a caminar con Él. La aceptación no es resignación, es confianza. Es decirle a Dios, no comprendo, pero permanezco aquí. Otro principio fundamental es cuidar la vida interior. Cuando Dios guarda silencio, existe el peligro de llenar ese espacio con ruido innecesario, actividad constante, distracciones excesivas o voces externas que intentan explicar lo que solo Dios puede revelar. El silencio de Dios invita al creyente a redescubrir el valor del recogimiento, de la quietud y de la reflexión. El salmista afirma que debemos estar quietos y reconocer que Él es Dios. La quietud no es inactividad, es una actitud del corazón. Caminar con Dios en el silencio también implica regresar a lo esencial. En estas etapas, muchas cosas que antes parecían importantes pierden peso. El silencio ordena las prioridades, nos enseña a distinguir entre lo urgente y lo eterno. Volver a lo esencial significa centrar la vida espiritual en lo básico, una oración sincera, la lectura constante de la palabra, la comunión con otros creyentes y una obediencia sencilla. La obediencia en medio del silencio es una de las expresiones más puras de la fe. Obedecer cuando todo es claro resulta sencillo. Obedecer cuando no hay respuestas visibles es un acto profundo de confianza. Jesús mismo obedeció al Padre hasta la muerte, aún rodeado de silencio. La obediencia no siempre nace de la claridad, muchas veces brota de la confianza en el carácter de Dios. Otro consejo espiritual clave es aprender a diferenciar entre el silencio de Dios y la voz de la culpa. Muchas personas interpretan el silencio como castigo y piensan que Dios no habla porque están fallando, porque no son suficientes o porque algo está mal en ellas. Esta idea puede dañar profundamente la relación con Dios. El silencio de Dios no equivale a condenación. La Escritura afirma que no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. El silencio no cancela la gracia. También es importante aprender a examinar el corazón sin caer en la autoacusación. El silencio puede ser una oportunidad para revisar nuestras motivaciones, decisiones y prioridades, pero siempre desde la gracia y no desde el temor. Dios no guarda silencio para humillarnos, sino para transformarnos. La introspección guiada por el Espíritu produce sanidad, no culpa. Caminar con Dios en el silencio requiere desarrollar paciencia espiritual. La paciencia no consiste solo en esperar, sino en mantener una actitud correcta mientras se espera. El apóstol Santiago enseña que la prueba de la fe produce paciencia y que esa paciencia debe completar su obra. El silencio no busca debilitarnos, sino llevarnos a una madurez más profunda. Otro aspecto esencial es cuidar el diálogo interior. En el silencio, los pensamientos tienen mayor espacio para expresarse. Si no cuidamos lo que pensamos, el silencio puede llenarse de dudas, temores y conclusiones equivocadas. Es fundamental aprender a hablar verdad al corazón, recordar las promesas de Dios, repetirlas y meditarlas, incluso cuando no se sienten reales. Muchas veces, la fe comienza como una decisión antes de convertirse en una emoción. La gratitud también cumple un papel decisivo.
Agradecer en medio del silencio puede parecer contradictorio, pero es profundamente transformador. La gratitud no niega el dolor ni la espera, los coloca en una perspectiva distinta. Agradecer por lo que Dios ya ha hecho nos recuerda que Él ha sido fiel en el pasado y lo seguirá siendo en el presente. La gratitud rompe el ciclo de la queja y abre el corazón a la esperanza. Caminar con Dios en el silencio también significa aprender a descansar. El silencio suele revelar cuánto deseamos tener el control. Buscamos respuestas para sentir seguridad. Cuando Dios guarda silencio, nos invita a soltar el control y a descansar en su soberanía. Jesús dijo que quienes están cansados y cargados pueden acudir a Él para encontrar descanso. Ese descanso no siempre viene acompañado de respuestas, pero siempre viene con paz. Es igualmente importante mantener una vida espiritual equilibrada. El silencio no debe llevarnos al aislamiento. Buscar consejo sabio, compartir con personas maduras en la fe y permitir que otros caminen a nuestro lado es parte del diseño de Dios. La comunidad espiritual no elimina el silencio, pero lo hace más llevadero. Muchas veces Dios habla a través de otros, aun cuando no lo hace de forma directa. Otro principio espiritual es recordar que el silencio no define el final de la historia. Es solo una etapa. Ninguna noche es eterna. La Biblia está llena de procesos que comenzaron en silencio y culminaron en propósito. Recordar esto protege el corazón de la desesperanza. La esperanza no se apoya en la duración del silencio, sino en la fidelidad de Dios. Caminar con Dios en el silencio también implica aprender a escuchar de maneras nuevas. A veces esperamos una voz audible cuando Dios está hablando a través de una convicción interna, una paz profunda o una dirección suave. El silencio exterior puede afinar el oído interior. Aprender a discernir la guía del Espíritu Santo es una capacidad que se desarrolla con el tiempo, especialmente en temporadas de quietud. Finalmente, caminar con Dios en el silencio nos enseña a amar a Dios por quien Él es y no solo por lo que hace. La relación se purifica, se vuelve menos transaccional y más relacional. Dejamos de buscar a Dios solo para resolver problemas y comenzamos a buscarlo para conocerlo de manera más profunda. Estos principios no eliminan el silencio, pero lo transforman. El silencio deja de ser un espacio de angustia y se convierte en un lugar de crecimiento. No porque sea sencillo, sino porque Dios está presente incluso cuando no habla. Así, el creyente aprende a caminar no solo cuando hay luz, sino también cuando el camino se recorre paso a paso, confiando en que Dios sigue guiando, aun cuando sus pasos no se escuchan. Parte 7. El silencio que nos une como familia espiritual. El silencio de Dios no es solo una vivencia individual. También es una experiencia compartida que, cuando se comprende de manera correcta, tiene la capacidad de unirnos como familia espiritual. Aunque el silencio suele llevarnos hacia adentro, hacia la reflexión personal, también puede abrirnos hacia los demás con una empatía más profunda, más sincera y más compasiva. En este sentido, el silencio no aísla cuando se vive desde la fe. Por el contrario, crea lazos invisibles entre corazones que aprenden a esperar juntos. Cuando una persona atraviesa una etapa de silencio espiritual, con frecuencia piensa que es la única. Cree que los demás escuchan a Dios con claridad, que avanzan con seguridad y que reciben respuestas constantes. Esta percepción, aunque comprensible, no refleja la realidad. La mayoría de los creyentes atraviesan silencios en distintos momentos de su caminar. La diferencia es que no siempre se habla de ellos. El silencio, por su propia naturaleza, no se anuncia. Sin embargo, cuando comenzamos a compartir estas experiencias con honestidad, algo poderoso sucede. Descubrimos que otros también han orado sin recibir respuestas inmediatas, que otros han esperado sin comprender y que otros han sentido el peso de la incertidumbre. En ese descubrimiento nace una comunión más profunda, menos superficial y más auténtica.
Ya no nos une únicamente la celebración, sino también la espera compartida. La Iglesia, como cuerpo espiritual, no está formada solo por personas que siempre se sienten fuertes, sino por personas que aprenden a sostenerse unas a otras. El silencio de Dios nos enseña a ser más pacientes con los procesos ajenos, menos rápidos para juzgar y más dispuestos a acompañar. Cuando comprendemos que el silencio puede formar parte del trato amoroso de Dios, dejamos de presionar a otros para que salgan rápido de sus procesos y aprendemos a caminar a su lado. Dentro de la familia espiritual, el silencio también nos enseña a escuchar mejor. No siempre es necesario aconsejar, explicar o corregir. En muchas ocasiones, el acto más cristiano es escuchar en silencio, orar juntos y permanecer presentes. Así como Dios acompaña aún cuando no habla, nosotros aprendemos a acompañar sin necesidad de llenar cada espacio con palabras. Este tipo de comunión refleja el corazón de Cristo. Jesús no solo enseñó con palabras, también caminó con las personas, compartió sus lágrimas, se sentó a la mesa y escuchó sus historias. En muchos momentos, su presencia sanó más que cualquier discurso. La Iglesia está llamada a ser ese espacio seguro donde el silencio no resulta incómodo, sino sagrado. El silencio de Dios también derriba falsas jerarquías espirituales. Cuando alguien reconoce que está esperando una respuesta, que no entiende lo que Dios está haciendo, se rompe la imagen de perfección religiosa. Esa vulnerabilidad crea igualdad. Todos estamos aprendiendo, todos dependemos de la gracia. Nadie avanza por mérito propio. Esta conciencia fortalece la unidad y elimina la competencia espiritual. Como familia espiritual, aprendemos que no todos vivimos la misma etapa al mismo tiempo. Algunos celebran respuestas recientes, mientras otros esperan en silencio. La madurez espiritual no consiste en imponer una sola experiencia como modelo, sino en honrar los distintos procesos que Dios utiliza para formar a cada persona. El silencio nos enseña a celebrar sin envidia y a acompañar sin superioridad. El apóstol Pablo enseña que si un miembro del cuerpo sufre, todos sufren con él. El silencio de Dios, cuando se comparte, se convierte en una oportunidad para vivir esta verdad de manera práctica. Orar unos por otros, sostenernos en la espera y recordarnos mutuamente las promesas de Dios fortalece a todo el cuerpo. La fe se multiplica cuando se comparte. El silencio también nos une porque nos recuerda que todos dependemos de la misma fuente. Nadie controla la voz de Dios. Él habla cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Esta realidad nos mantiene humildes. Nos recuerda que todos somos oyentes, no dueños de la revelación. Somos hijos, no directores, y esa postura común nos une. En la familia espiritual, el silencio se convierte en un lenguaje compartido. No siempre se expresa con palabras, pero se reconoce en las miradas, en las oraciones sencillas y en la paciencia mutua. Se percibe cuando alguien dice, sigo esperando, y otro responde, yo también. En ese intercambio simple hay una fe profunda. El silencio de Dios también nos prepara como comunidad para recibir juntos lo que Él hará. Muchas veces, Dios guarda silencio no solo por lo que desea hacer en una persona, sino por lo que quiere realizar a través de un grupo. El tiempo de espera alinea corazones, purifica intenciones y fortalece la unidad. Cuando finalmente llega la respuesta, la gloria no recae en una sola persona, sino en Dios. Además, el silencio compartido nos enseña a valorar de manera más profunda la presencia del Espíritu Santo. Aunque no siempre haya palabras claras, hay dirección, consuelo y unidad. El Espíritu une lo que el silencio podría separar. Él sostiene la comunión cuando las respuestas no llegan. La familia espiritual
también aprende en medio del silencio a no medir la fe por resultados visibles. Aprende a honrar la fidelidad, la perseverancia y la constancia. Aprende que existen victorias invisibles que solo Dios ve. Esto genera una cultura espiritual más sana, menos enfocada en el éxito inmediato y más centrada en el proceso. El silencio de Dios nos vuelve más humanos unos con otros. Nos libera de la necesidad de aparentar fortaleza constante. Nos permite decir, no sé, estoy esperando o me cuesta. Y en ese espacio de honestidad, Dios obra de formas profundas. La comunión deja de ser solo religiosa y se vuelve real. Como familia espiritual, también aprendemos a celebrar los silencios que ya quedaron atrás. Cuando alguien comparte cómo Dios fue fiel en una etapa en la que no hablaba, la fe colectiva se fortalece. Los testimonios de espera cumplida se convierten en anclas para quienes aún están esperando. El silencio de uno se transforma en esperanza para otro. Así, el silencio deja de ser un muro y se convierte en un puente. Un puente que conecta corazones, profundiza relaciones y fortalece la identidad colectiva como pueblo de Dios. No somos familia solo cuando celebramos, sino también cuando esperamos juntos. En esta etapa comprendemos que la fe no es un camino solitario. Aunque cada silencio es personal, nunca se vive en aislamiento cuando caminamos como cuerpo. Dios utiliza la comunidad para sostener, animar y recordarnos que, aun cuando Él guarda silencio, sigue presente entre nosotros. Parte 8. Cuando el silencio prepara una obra mayor, llega un punto en el camino espiritual en el que el creyente comienza a comprender una verdad profunda. El silencio de Dios no solo moldea el corazón, también prepara el terreno. No es únicamente un proceso interior, muchas veces es una antesala, una preparación silenciosa para algo que aún no se ve, pero que ya está en movimiento. El desafío es que, mientras estamos dentro del silencio, rara vez logramos percibirlo de esa manera. El silencio tiene la capacidad de despojarnos, quita apoyos, seguridades y expectativas rígidas. Nos deja con lo esencial. Y ese despojo no es pérdida, es preparación. Dios casi nunca construye algo nuevo sobre estructuras antiguas. Antes de realizar una obra mayor, suele vaciar, limpiar y ordenar. El silencio cumple esa función de forma invisible. En esta etapa, muchos creyentes experimentan una fe más sobria. Ya no necesitan señales constantes para creer, ya no dependen tanto de emociones intensas. Han aprendido a caminar con una confianza más estable. Esta fe, aunque menos ruidosa, es más profunda. No se sostiene en momentos elevados, sino en convicciones firmes. El silencio ha hecho su trabajo. Aquí sucede algo significativo. La expectativa se transforma. Al inicio del silencio, el anhelo principal es que termine. Más adelante surge una nueva pregunta. ¿Qué está formando Dios en mí? El enfoque se desplaza del resultado al proceso. Cuando esto ocurre, el silencio pierde parte de su peso, no porque desaparezca, sino porque deja de interpretarse como castigo o abandono. El silencio también afina nuestra visión espiritual. Nos enseña a mirar la vida desde otra perspectiva. Situaciones que antes parecían insoportables, ahora se contemplan con mayor amplitud. Personas que antes juzgábamos con dureza, ahora despiertan compasión. El silencio ensancha el corazón. Nos hace más sensibles al dolor ajeno y más conscientes de nuestra propia fragilidad. Muchos descubren en esta etapa capacidades que no sabían que poseían. La paciencia se fortalece, la empatía se profundiza, la habilidad para acompañar a otros en sus procesos crece. Dios no desperdicia ninguna temporada. El silencio no es tiempo perdido, es tiempo invertido. También se aprende una lección esencial. No todo lo verdaderamente importante sucede con rapidez.
Vivimos en una cultura que exalta la inmediatez, pero el reino de Dios opera con ritmos distintos. Jesús comparó el reino con una semilla que crece en secreto. El agricultor no observa el crecimiento día tras día, pero confía en el proceso. El silencio nos enseña a confiar en lo que aún no vemos. En esta etapa, muchos creyentes comienzan a soltar la necesidad de comprenderlo todo. No porque se vuelvan indiferentes, sino porque han aprendido que entender no siempre es necesario para obedecer. Surge una paz nueva al decir, no lo comprendo, pero confío. Esa paz no nace de la abundancia de respuestas, sino de la escasez de ellas. El silencio también prepara el corazón para recibir la respuesta adecuada, no solo la que deseamos. En ocasiones pedimos algo que, si llegara en el momento equivocado, podría dañarnos. Dios guarda silencio no para negarnos, sino para cuidarnos. Cuando finalmente responde, comprendemos que su aparente demora fue misericordia. En muchos casos, cuando el silencio empieza a romperse, la respuesta de Dios llega de una manera diferente a la esperada. No siempre aparece como una solución inmediata, sino como una fortaleza interior renovada, una dirección clara o una puerta inesperada. Al mirar atrás, entendemos que si la respuesta hubiera llegado antes, no habríamos estado preparados para sostener lo que vino después. El silencio también redefine lo que entendemos por éxito espiritual. Ya no se mide por resultados visibles, sino por fidelidad, constancia y obediencia silenciosa, por seguir caminando cuando no hay aplausos. Esta nueva definición libera al creyente de cargas innecesarias y lo alinea con el corazón de Dios. En esta etapa, la relación con Dios se vuelve más íntima. Ya no depende tanto de palabras, sino de un conocimiento profundo. Como sucede en las relaciones maduras, no siempre es necesario hablar para saber que el otro está presente. Hay una confianza establecida, una cercanía que no depende del ruido. El silencio también prepara para el servicio futuro. Quien ha sido formado en la espera suele servir con mayor humildad y compasión. No habla desde la teoría, sino desde la experiencia. No promete caminos fáciles, sino compañía fiel. El silencio forma pastores de corazón, no solo comunicadores. Forma personas capaces de sostener a otros. Esta etapa nos enseña a vivir con una esperanza realista. No una esperanza ingenua que niega el dolor, sino una esperanza profunda que ha atravesado la noche y aún así cree en la luz. Esa esperanza es firme, porque no nació de circunstancias favorables, sino de la fidelidad de Dios en medio del silencio. Cuando el silencio ha cumplido su propósito, el creyente ya no teme tanto volver a atravesarlo, no porque sea sencillo, sino porque sabe que Dios es fiel, sabe que el silencio no es vacío, sabe que Dios sigue presente, sigue obrando y sigue guiando. Así, el silencio deja de ser solo una etapa difícil y se transforma en un lugar sagrado. Un espacio donde Dios preparó algo mayor, algo que no habría sido posible sin ese tiempo de espera, de quietud y de formación profunda. Parte 9. Cuando el silencio se transforma en esperanza eterna, llega un momento en el camino espiritual en el que el silencio deja de percibirse únicamente como una experiencia dolorosa y comienza a convertirse en un testimonio vivo. No porque siempre aparezcan respuestas claras, sino porque el corazón ha sido transformado. En ese punto, el creyente mira hacia atrás y empieza a comprender que Dios nunca estuvo ausente. Estuvo presente de una manera más profunda, más silenciosa y más fiel de lo que jamás imaginamos. El silencio de Dios no representa el final de la historia. Nunca lo ha sido. Dentro de la fe cristiana, el desenlace siempre apunta a la esperanza. Una esperanza que no depende de circunstancias favorables, sino de una promesa eterna. La Escritura nos recuerda que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes le aman.
no algunas cosas, no solo las respuestas inmediatas, todas, incluso los silencios. Existen silencios que duelen, pero también hay silencios que salvan, silencios que nos alejaron de decisiones apresuradas, silencios que nos protegieron de caminos para los que aún no estábamos preparados, silencios que nos enseñaron a orar desde lo más profundo del corazón y no solo con palabras, silencios que nos condujeron a una fe más pura, menos interesada y más rendida. La esperanza cristiana no se apoya en que Dios siempre hable cuando nosotros lo deseamos, sino en que Él siempre cumple lo que promete. Y la promesa suprema es que nunca nos dejará solos. Jesús afirmó que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa presencia no depende de escuchar una voz audible, depende de su fidelidad constante. En medio del silencio, aprendemos que Dios es más grande que nuestras preguntas, que su amor no se mide por la rapidez de sus respuestas, sino por la profundidad de su compromiso con nosotros. Dios no se cansa de acompañarnos, aunque nosotros nos cansemos de esperar. Él no abandona los procesos a mitad de camino, todo lo que inicia lo lleva a cumplimiento. La esperanza eterna también nos recuerda que esta vida no es el capítulo final. Hay situaciones que aquí no logramos comprender, pero que encontrarán sentido en la eternidad. El apóstol Pablo escribió que las aflicciones presentes no pueden compararse con la gloria que ha de manifestarse. Esta verdad no minimiza el dolor, le da un horizonte. Nos recuerda que el silencio no tendrá la última palabra. En el silencio, Dios nos prepara para una confianza que va más allá de esta vida. Una confianza que no se apoya únicamente en resultados visibles, sino en la certeza de que estamos en sus manos. Y esas manos son firmes, no tiemblan, no fallan, no sueltan. Tal vez hoy estás atravesando un tiempo de silencio. Tal vez has orado y no has recibido la respuesta que esperabas. Tal vez sientes que Dios no habla, que el camino es largo y que la espera pesa. Si ese es tu caso, quiero decirte algo con claridad y verdad. Dios sigue contigo. No has sido olvidado, no has quedado atrás. El silencio no es rechazo, es parte del trato amoroso de un padre que ve más lejos de lo que tú ves. La fe madura no es la que siempre entiende, sino la que sigue confiando. No es la que siempre escucha, sino la que permanece aun cuando no oye nada. Esa fe, aunque silenciosa, es poderosa. Esa fe honra a Dios. Esa fe transforma vidas. Hoy, el llamado no es a forzar una respuesta, sino a renovar la confianza, a volver a decir, incluso con pocas fuerzas, Dios, confío en ti, a seguir avanzando, a no soltar la fe, a recordar que si Dios guardó silencio antes, fue porque estaba obrando de una manera que aún no podías percibir. La esperanza eterna nos sostiene cuando el silencio parece no tener fin. Nos recuerda que Dios es fiel, que su amor no cambia y que su propósito permanece firme. Nos recuerda que el silencio no es un muro, sino un umbral, un lugar de paso hacia algo más profundo. Y cuando llegue el día en que mires hacia atrás, comprenderás que esos silencios no estaban vacíos, estaban llenos de gracia, llenos de formación y llenos de la presencia de un Dios que no necesitó hablar para demostrar que nunca dejó de amar.